Hola, buenas noches. El día de hoy, 7 de abril del 2022, su servidor Juan Pablo Sánchez García Dueñas, Yadari Pizarro Lara, Pablo Alberto Quiroz Landa, Fidel Montemiro Orozco y Luis Alberto Vázquez Hernández, em, analizaremos un texto filosófico, el llamado El conjunto de la filosofía, escrito por Manuel García Morente, para lo que les pido que empecemos por un ejercicio de meditación, así que busquen una posición cómoda en nuestro asiento. Ahora bien, cierren los ojos y les voy a pedir que se enfoquen en el momento. Reserven este tiempo para enfocarse y quedarse en calma. Concéntrense en mi voz y acepten este momento, el momento presente. Ahora bien, concéntrense en su respiración. Sientan el aire que entra y el aire que sale, momento a momento. No cambien ni hagan nada. Sientan cada respiración. Dejen la respiración suceder. No hagan nada más. Sientan todas sus sensaciones de la respiración, pasando por la nariz, el pecho o, en su caso, la ausencia de sensaciones. Y mientras permanecen ustedes con la sincera intención de estar enfocado en su respiración, puede que notes que puedes estar así por mucho tiempo. Acepten este estado, reconózcanlo y sientan cómo la respiración vuelve en cada momento. Pueden darse cuenta que es una respiración cíclica. Ese aire que entra y sale, y puede que obviamente surja algún pensamiento, un pensamiento que surja de su mente. Permítanlo estar donde está, porque ahí es donde debe de estar. Ahora mismo, diríjanse otra vez su concentración a la respiración. Pueden volver a sentir ese aire que entra y sale, devolviéndolos otra vez al presente, al instante actual, a la hora. Ahora mismo todo está bien, y lo único importante aquí y ahora es volver a sentir tu respiración. Probablemente su cuerpo o su mente les pidan un cambio de postura. Pero bueno, ustedes ahora mismo están volviendo a sentir las sensaciones de su cuerpo. Reconózcanlas, acéptenlas y vuelvan a regresar a su respiración, al aire que entra y sale, al ritmo que sea más adecuado para cada uno de ustedes. Pueden volver a sentir la respiración entrando y saliendo. En este momento de atención que practicamos día con día, tenemos una atención más centrada y sostenida. Concéntrense en el ahora y en el presente. Una y otra y otra y otra vez. Estamos despiertos y concentrados en la respiración. Momento a momento, ahora en el ahora. Sientan cada inhalación y acéptenlo tal cual como es. No reaccionen a lo que es. Ahora mismo, paso a paso, como lo estamos, sentados todos, sientan la respiración. Aprendan a aceptar esa respiración, centrando nuestra atención en el aquí y en el ahora. Y ahora mismo estamos decidiendo que lo más importante
en el aquí y el ahora es el respirar. Estamos cerrando nuestra mente y enfocando nuestra atención a la respiración, al aire que entra y sale, sin hacer ni esperar nada más. Puede que en algunos momentos ustedes se puedan dar cuenta que la mente se ha ido. Así que les pido que amablemente traigan de nuevo su atención a la respiración. Serena, calmada, tranquila, consciente. Estamos haciendo que cada momento sea importante. Estamos concentrando en esta mente, tratando de sostener este momento en el aquí y en el ahora. Si en algún momento el cuerpo de ustedes se puede sentir incómodo, les pido que no reaccionen bruscamente, ni instantáneamente. Acepten la respiración y sigan respirando para que puedan dar la bienvenida a aquello que permanece con ustedes. Sostengan su atención de nuevo en la respiración, aquel aire que entra y sale, aquí y ahora, en cada inhalación y en cada exhalación. Despiertos, concentrados en la respiración, sentados en nuestro lugar, momento a momento. Ok, ¿listos? Vamos a dar por finalizada la etapa de meditación, para lo que les pido que vuelvan a abrir sus ojos y vuelvan a encontrarse en una posición cómoda para proseguir con esta sesión. ¿Listos? Bueno, el siguiente paso para esta sesión es que pasaremos a leer un texto y en una primera instancia trataremos de encontrar un significado superficial o general para el mismo. Así que bueno, voy a empezar a dar lectura al texto. El conjunto de la filosofía, escrito por Manuel García Morente. Ustedes vienen atrás de estas aulas, y yo a ellas también, para hacer algo juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema, vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer, que llamamos filosofía. Deberemos, por lo menos, dar un concepto general de la filosofía. Y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera, la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es la filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia, ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Una ciencia, una disciplina, un ser humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es la filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles qué es la filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia.
La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la Revista de Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Henry Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de estos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París, mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esta manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea puede ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos. Pero para siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Entre 20 minutos de paseo por pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propio realmente en la vida, no el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino el mismo pues. Lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella como se entra en una selva, entrar a ella a explorarla. En esta primera exploración, evidentemente no viviremos la totalidad de este territorio como se llama filosofía. Pasaremos por algunas de sus avenidas, entraremos en alguno de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de las cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen quizá. Podremos de esas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema. Cuando preparamos algún viaje, tenemos de antemano alguna idea o esquema leyendo el Baedeker previamente. Pero vivir la realidad filosófica, es algo que no podemos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico, más avesados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes. Y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o un concepto cada vez más claro de la filosofía. De vez en cuando, estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento de conjuntos de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podemos formular alguna definición general de la filosofía, basada en estas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta ese entonces. Esa definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. Ok, pues con esto terminamos la lectura del texto y pasaremos a encontrar un significado superficial del texto, para lo que voy a pedir la participación de cada uno de los integrantes, empezando por Yadari. Adelante. Bueno, primero me gustaría comenzar diciendo que la idea que para mí es la central del texto y creo que es bastante obvia, que es que no se puede definir la filosofía sin vivirla, porque como lo menciona en el texto varias veces, explica que no solamente como tal, el mismo profesor les explica a sus alumnos que no les puede definir la filosofía, a pesar de que él está dando esa materia. Les está diciendo que van a atravesar todo un camino
en el cual se van a ir metiendo cada vez más y más para poder entender la filosofía, pero para eso necesitan vivirla. Entonces, para mí ese es la idea central del texto. Y bueno, también quisiera recalcar un punto que me llamó la atención, que cómo él explica lo que es vivencia, que para él es, bueno, no para él, la vivencia es lo real y verdaderamente lo que estamos sintiendo. En ese punto, creo que nos expresa otra vez lo que, porque bien podríamos decir que la filosofía se va a definir a través de vivirla, pero ¿qué va a ser vivirla? Entonces es lo que es real y verdaderamente sentirlo. Eso también me llamó bastante la atención. Ok, muchas gracias por la aportación. Paulo, tu turno, o sea que adelante. Bueno, al igual que con mi compañera Yadari, concuerdo en que la idea principal es que no podemos tener una idea completa de algo sin antes haber vivido o experimentado esto. Bueno, creo que se parece mucho a los sentidos, como el gusto, sin antes haber probado algún alimento, no podemos tener una idea del sabor que se tiene. Y bueno, en esta ocasión creo que es igual con la filosofía. Sin tener una idea de qué es o realmente experimentarla, no podemos hacer una definición. E incluso haciéndola, creo que no sería muy cercana a la realidad y probablemente sería mala y equivocada. En cuanto a la definición de vivencia, creo que es bastante acertada porque realmente también incluye los sentidos y pues creo que se relaciona bastante con mi ejemplo de los sabores, porque realmente creo que debemos experimentar antes de comprender algo completamente o de ver el panorama completo, como el ejemplo que dio con las fotografías de París y la diferencia entre experimentarlo realmente. Ok, muchas gracias por el aporte. Luis Alberto, adelante. Bueno, yo más que nada creo que la idea central del texto es que no puedes comparar las vivencias con un punto de vista externo y bueno, de ahí podemos desprender la definición de filosofía, ya que el maestro efectivamente les dice, ok, yo no les puedo definir lo que es la filosofía hasta que ustedes lo vivan. ¿Por qué? Y esto aplica pues, para bastantes cosas, para cualquier ciencia incluso, porque puedes tener el punto de vista de otra persona, el contexto de otra persona, pero ya hasta que tú lo vives es donde vas a formar tu propio contexto, tu propio criterio, y ahí ya vas a saber cómo son las cosas en realidad, porque cada persona tiene una distinta interpretación y aunque podemos hablar de una misma cosa, todos los vemos de distinta forma. Entonces, sí, no es lo mismo vivirlo a solo verlo de lejos. Entonces, eso va a cambiar mucho el contexto y la forma de pensar de la persona en cuestión. Muchas gracias por el aporte. Fidel, por último. Bueno, pues como ya dijeron mis compañeros, la idea central del texto es de que por más que conozcamos, por ejemplo, retomando el ejemplo de París y las fotografías, por más que veamos muchas fotos, leamos mucha información o cosas por el estilo, no se puede comparar con el simple hecho de vivir la experiencia de tú mismo caminar por las calles, tú ver los monumentos en persona, que siento que te va a dar una idea más general de lo que podría ser y no solo tener como que la idea de lo que es. Ok, muchísimas gracias. Para agregar algo más, me gustaría decir que para verlos, esto se puede ver de una forma muy romántica, la forma en que tú lo vives, hasta que eso muchas veces se tiene mucho esta creencia, si no lo vives no lo sientes, te hace falta vivirlo. Y puede ser una gran forma de aprender, también esto se llevará mucho de la mano junto con el conocimiento empírico.
Y al igual que menciona el texto, este ejemplo de las fotografías de París y los recorridos, la vivencia, no es algo que pueda ser comparable a simple, ¿cómo poderlo decir? A primera impresión. Bueno, agradezco mucho estos aportes en la primera parte. Así que bueno, pasamos a una parte muy importante de nuestra sesión, a la cual yo le voy preguntando a cada uno de ustedes qué es lo que se están llevando con ustedes de este texto. Para lo que les voy a pedir su participación en el mismo orden. O sea que Yadari, nuevamente, por favor. Sí, bueno, después de escucharles con las opiniones y la forma en que lo vieron mis compañeros, me di cuenta que no estaba tomando no había notado la importancia de los sentidos, como mencionó mi compañero Pablo, que para él se le hicieron pues bastante importantes, y creo que porque cómo vas a poder expresar esa vivencia si no sabes cómo son los sentidos. Entonces es como comentabas, que muchas veces alguien cuando se va de viaje o algo así y regresa te dice cosas como y tú preguntas cómo le fue en el viaje, te dice como de, no, es que no te puedo contar porque necesitas vivirlo. Y, o sea, creo que tiene bastante lógica. Al momento tú puedes pensar algo como de, ay, se me hace bastante inútil, solamente dime cómo te fue en el viaje. Pero creo que sí tiene bastante razón, porque tú no sabes cómo fue la experiencia de esa persona, cómo son los sentidos de esa persona, y no los puedes comparar con los tuyos. Cada quien tiene sus propios sentimientos, sus propias vivencias, sus propias interpretaciones sobre alguna cosa. Por ejemplo, si alguien ve una película, si 3 personas ven una película, las 3 personas van a tener una opinión completamente diferente a la película. Las tres personas vivieron la película de diferentes formas. Entonces, eso me gustó de haberlo escuchado de ustedes. Y bueno, también me gustaría agregar que al final del texto se menciona un poco de que él dice que cada vez que nos vamos, el profesor menciona que cada vez que nos vamos acercando un poco más al tema y así, vamos a tener una definición más clara y un concepto más general de filosofía. Pero para mí me está diciendo que en realidad nunca vamos a llegar a una conclusión de la filosofía, porque ¿quién te dice cuándo va a terminar ese camino? ¿Quién te dice esto es la definición? Hasta aquí llegaste y hasta aquí esto es la definición de filosofía. Eso me gustaría un poco más indagar en eso, informarme más sobre eso, porque eso es lo que me da a entender el profesor, con lo de tener un concepto en general. Me está diciendo que nunca voy a tener un concepto concreto sobre la filosofía. Ok, muchísimas gracias por la aportación. Pablo, tu turno. Bueno, creo que la mayoría concordamos en que sin antes haber experimentado algo no podemos tener una idea completa sobre esto. Y es muy diferente una experiencia propia a que alguien te lo cuente, a escucharlo o a solo leerlo, porque pues creo que aquí tiene una tarea fundamental los sentidos y tu presencia en ese momento. Y bueno, creo que ya no puedo aportar nada más a esto, pero lo último que dijo Yadari me dejó pensando, porque creo que concuerdo con su idea de que no hay un límite o no hay algo que te pueda decir cuándo es suficiente para que alguien realmente pueda tener una idea completa, un panorama completo sobre qué es la filosofía o realmente definirla. Creo que no es suficiente el tiempo que tenemos para vivir completamente la filosofía,
y tampoco para definirla. Además de que creo que nuestras experiencias personales, la forma en la que nosotros experimentamos mediante nuestros sentidos, va a ser igual a la de otros. Entonces, cada quien va a tener una idea diferente a la de los demás. Así que no creo que pueda haber una definición universal. Ok, muchísimas gracias. Luis Alberto, adelante. Bueno, podemos partir desde lo de la filosofía y de las vivencias. Creo que puedes tener toda la teoría que quieras, todo, puedes estar muy informado y cualquier cosa, pero es muy diferente a vivirlo, o sea, podríamos interpretarlo como la práctica, ya que si bien la teoría es bastante importante, al momento de vivirlo, al momento de la práctica, las cosas cambian bastante. Entonces nunca va a ser igual. Y también algo que me gustaría recalcar es precisamente el punto de Yadai, el último, por cierto, de que la definición de filosofía como que nunca nos vamos a acercar a lo específico, por así decirlo, sino que solo va a ser general, porque aceptar que llegaremos a una definición específica de filosofía significaría que ya no podríamos aprender más de ella. No obstante, somos humanos y pues nos vamos a equivocar y de los errores aprendemos y además siempre vamos a estar en constante crecimiento, por lo cual siempre vamos a seguir aprendiendo y pues llegaremos a una contradicción si aceptáramos que podríamos obtener una definición específica de filosofía. Entonces, es muy interesante que no podamos alcanzar una definición específica, pero sí una general a partir de nuestro crecimiento como personas y el aprendizaje que tengamos. Muchas gracias. Por último, Fidel. Bueno, creo que mis compañeros ya englobaron mucho de lo que quería decir, pero pues en general lo que me llevo de esta lectura es de que no nos podemos quedar con lo que nos cuentan o con lo que leemos de las cosas, que es mejor como, vivir la experiencia. Por ejemplo, si una persona te dice a ti o te cuenta cómo estuvo un concierto o cómo se pone el ambiente de una fiesta o algo así, puede tener una perspectiva diferente. Si tú puedes tener una perspectiva diferente si lo vives. Por ejemplo, si a esa persona no le gustó el concierto o el ambiente que se pone en los conciertos, pero al momento en que tú la vives sí te gusta, o sea, nunca, nadie es igual, siento, somos únicos y tenemos gustos diferentes. Entonces siempre es mejor como que intentar vivir experiencia y no quedarnos con lo que nos cuentan. También me pareció muy interesante lo que dijo Yadari sobre que nunca podremos alcanzar una definición específica de lo que es filosofía, porque siempre estaremos aprendiendo, siempre estaremos como que evolucionando. Entonces no podremos quedarnos con algo exacto de lo que es. Bueno, por último, a mí también me gustaría agregar que todos los comentarios han sido muy valiosos y por mi parte diría que esto es algo muy personal y que depende mucho del contexto en el que haya crecido, porque el texto nos menciona que pues sí, la vivencia y los ejemplos que también han dado, por ejemplo, Pablo, las sensaciones o los sentimientos, pues dependen mucho. Hay veces que, por ejemplo, puedes estar tú con una persona, con un amigo, viviendo la misma experiencia y todo, y lo pueden sentir diferente, lo pueden recordar diferente o cualquier otro aspecto, y probablemente sea por su contexto. Siento que es algo muy que puede determinar mucho. Y bueno, y claro, y lo que dice el texto, hay que vivir las cosas, hay que vivir las cosas, hay que saber, hay que experimentarlo para poder conocerlo, porque por mucho que podamos aprender de algo, hasta vivirlo no podremos dar una gran, no podemos tener a ciencia cierta, a una ciencia clara lo que es. Pero bueno, yo de esta lectura puedo decir que me llevo un gran aprendizaje, que ha sido muy importante para este día y para la vida, para decirnos
para decirnos que Bueno, a mí también me gustaría agregar que creo que lo comparo mucho como nosotros que estamos en el área de exactas, lo comparo mucho con hacer ejercicios de cálculo, de física. Es como cuando el profesor Monzón nos dice así de que nos puede explicar el tema, pero no es hasta que empezamos a resolver muchos ejercicios hasta que llegamos a entender un poco más el tema. O por lo menos a mí me pasa mucho que a veces el profe explica la teoría de las fórmulas, de dónde salen y así, y yo creo entender, pero una vez empiezo a hacer ejercicios y cada vez van subiendo más los ejercicios de nivel, yo empiezo a decir que no entiendo porque realmente una fórmula no me va a explicar cómo lo voy a aplicar hacia los ejercicios. Entonces, solo es haciéndolo, viviéndolo, que logramos entender completamente el tema. Y si yo no hago los ejercicios y yo me quedo con la idea de la fórmula y la teoría que me explicó al principio el profesor, pues sería equivocado y sería bastante ingenuo de mi parte, porque decir que solo por leerlo o solo por investigar un poquito sobre un tema, ya sé sobre ese tema. Entonces, creo que eso también lo voy a aplicar bastante a mi vida, en el sentido de que no puedo decir que conozco algo simplemente porque lo leí en alguna parte, porque creo que a veces lo hago mucho, que suelo decir así de que no, es que leí que en tal lado, leí esto en tal lado, y solo por eso creo saber un poco más, pero no, en realidad creo que tendría que vivirlo, conocer más, adentrarme más al tema, como lo decía el profesor, que teníamos que entrar más en la filosofía para poder decir que conozco sobre un tema. No sé ustedes qué opinen. Ok, mira, muchas gracias por retomar este punto y quiero que volvamos a regresar a la pregunta inicial de esta parte. ¿Qué es lo que se llevan con ustedes? Ahorita mencionamos, Yare mencionó que ella se llevó un gran aprendizaje y que está de acuerdo con que necesitamos la práctica, la vivencia para poder comprender las cosas hasta un cierto punto. Así que me gustaría volver a preguntar, Pablo, ¿qué es lo que tú te llevas qué es lo que tú te llevas contigo? Bueno, creo que en un principio no comprendía la importancia de una vivencia y también de que nosotros como personas tengamos los sentidos. Y creo que la verdad son fundamentales para realmente comprender y tener un contexto sobre nuestras experiencias y conocimientos. Y la verdad creo que me identifiqué mucho con el ejemplo que dio sobre los ejercicios, porque si bien tenemos la fórmula, a la hora de aplicarla quizás no sabremos cómo, o incluso creemos que estamos equivocados. Creo que es fundamental la práctica, o en este caso la vivencia, para poder armar quizás no una definición específica de la filosofía, pero sí hacernos una idea, por más pequeña que sea. Creo que debemos experimentar e intentar vivir distintas experiencias para comprender un poco mejor lo que es el mundo y hacernos una idea más completa de lo que creemos que es, y pues tener un paso más agradable. Ok, de acuerdo. Luis, paso a preguntarte, ¿qué es lo que te llevas contigo de esta lectura, para tu vida y en general? Bueno, lo que yo me llevo para mi vida es más que nada que no solo basta la teoría, porque muchas veces he pensado, bueno, no hay que hacer ciertas cosas porque pues con la teoría basta, pero no, no es así. Es vital la práctica para tener pues como ambos contextos, porque además incluyendo, bueno,
viéndolo desde el punto de vista de la teoría, lo único que tenemos es el contexto y los pensamientos de las demás personas. Entonces, nosotros no podemos decir que vivimos eso, vaya, sin vivirlo, porque no podemos simplemente concentrarnos solo en una parte y dejar de lado la vivencia, vaya. Entonces, eso es lo que me llevo, que no solo hay que concentrarse en la teoría, sino que ambas partes son importantes. No obstante, también estaría mal solo enfocarse en la vivencia y no en la teoría, porque podemos intentar vivirlo, podemos incluso llegar a vivirlo, pero si no tenemos el contexto, la información, ¿cómo vamos a poder desarrollar esa vivencia de forma correcta? Eso es lo que me quedo yo. Ok, muchas gracias por tu aporte. Por último, Fidel, te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que te llevas contigo de esta lectura? Bueno, yo coincido con mi compañera Yadari al decir que luego cuando leo cosas en internet, por ejemplo, sobre costumbres o tradiciones de ciertos países, llego a sentir que ya las conozco al 100% cómo son en las cosas en ese país. Como por ejemplo, recuerdo que una vez leí que en China los baños están como que a ras de suelo y que la gente se agacha completamente a hacer sus necesidades, pero que es solo la idea que yo tengo, solo el concepto que yo tengo como que de ese tipo de tradiciones que hay en China o costumbres, y son cosas que no voy a poder saber a ciencia exacta si es real o no hasta que pues viva la experiencia o pues viaje para allá, para China. Es con lo que yo me quedo de la lectura, vivir la vida, por así decirlo, hacer las cosas aunque sea por la anécdota, y pues sí, o sea, intentar no quedarme con las ganas de hacer algo y no quedarme solo con lo que me cuentan, por ejemplo, mis amigos o familiares de viajes o de actividades que han hecho, e intentar yo también hacerlas para saber si a mí me gustan o no me gustan, o no sé, también para tener anécdotas que contar en un futuro. Ok, coincido, muchas gracias. Bueno, agradezco a todos sus aportes sobre esta lectura. Ahora mismo doy por finalizada nuestra sesión contemplativa y doy paso a que iniciemos una conversación. Así que les pido que propongan algo para empezar. Ok, Pablo, adelante. Bueno, ahora que estábamos hablando sobre las experiencias y cómo es que nosotros nos hacemos una idea, pues, tanto de la filosofía como en general en la vida, a través de las experiencias y sensaciones que tenemos, creo que se me hizo muy parecida a la idea del mito de la caverna, que recientemente vimos en la clase, la obra de Platón, porque creo que de igual manera quiere plasmar una idea cercana a esta, porque no fue hasta que un prisionero salió y realmente vio todo lo que había detrás del lugar donde se encontraban, hasta que se percató de que realmente su realidad estaba muy alejada de la verdadera. Y pues, no sé, quisiera saber su opinión sobre esta comparación, esta idea sobre la relación entre el mito de la caverna y cómo es que nuestras sensaciones y experiencias pues son aquellas que nos guían en esta vida, y cómo es que son estas las que distorsionan nuestra percepción e idea. Mira, a mí me gustó mucho ahorita que recordaras el mito de la caverna, esta también otra lectura, porque pues sí es cierto, o sea, nosotros podemos hasta vivir de una percepción, de estar en cierta manera como que cegados por una idea o algo, y tenemos que vivirlo, tenemos que, tal cual como lo dice, sentirlo, eh, y sí, sentirlo, vivirlo, como dijo Fidel, por la anécdota también es algo muy bueno. Así que bueno, yo pienso que es algo muy interesante.
Y bueno, no sé ustedes qué opinan. Bueno, yo no lo había relacionado con el mito de la caverna, entonces sí también me llamó bastante la atención cómo lo interlazaron. Creo que sí, volvemos a lo que habíamos dicho de que muchas veces nos quedamos con la idea, o sea, estamos muy acostumbrados a quedarnos con el primer concepto que nos den, no nos ponemos a pensar si eso es verdad, como mucho de lo que de las ideas, por ejemplo, de Sócrates, que él no se cuestionaba si realmente, él se cuestionaba mucho si era verdad o no un concepto y se ponía a cuestionar mucho a la gente. Y, por ejemplo, en una de esas clases me llamó mucho la atención cómo el profesor relacionaba mucho lo que pasaba antes con lo que pasa hoy en día. Y bueno, hoy en día tenemos las redes sociales que creo que dominan más que nada nuestra vida. Ya no dominan, sino controlan nuestras vidas. No digo que sea algo malo realmente, simplemente creo que estamos perdiendo ese valor de juicio, como, ajá, ese valor de juicio y nos quedamos con las ideas que nos dan. Y por ejemplo, lo del profesor volviendo al profesor de filosofía, él a pesar de dar filosofía, no define la filosofía. En todo el texto nos quiere dar a entender, creo que nos quiere dar a entender a una probadita de lo que es la filosofía, como es lo que estamos haciendo ahorita, discutiendo sobre lo que realmente quiere decir ese texto, porque bien pudo haber dicho, no, pues la filosofía es esta rama que va a hacer esto, esto y esto, y, y nosotros hubiéramos anotado y nos hubiéramos quedado con eso y hubiéramos pues seguido nuestra vida pensando, esa es la filosofía, pero no nos hubiéramos puesto a pensar bueno, ¿qué tal que si la filosofía, que ese concepto está mal? ¿Qué tal si la filosofía en realidad es esto? ¿Qué tal si yo vivo la filosofía de esta manera? Creo que eso es lo que nos quiere dar a entender el texto. Y me pareció, y creo que no lo había visto hasta haber relacionado lo de la caverna, porque otra vez nos quedamos con lo que creemos y no nos damos cuenta de que allá afuera hay todo un mundo que está por explorar y nos quedamos muy conformistas con lo que tenemos. Mira, yo quiero dar las gracias porque quiero retomar esto, de realmente qué es la filosofía. Me gusta mucho de que deje este concepto como que muy abierto, porque tal cual nosotros lo podemos escribir o leer de cualquier lado y nos podríamos quedar con eso, pero realmente nosotros podemos decir que pues hacemos la filosofía. La filosofía se hace por el ser humano y la va aprendiendo y cambiando, y es algo cambiante porque tú puedes cambiar de una forma de pensar o tal cual, algo puede cambiar y como cualquier cosa puede cambiar y al igual que también cambia este concepto que nosotros podemos tener, y no va a ser para toda la vida. Nosotros conforme crezcamos o maduremos, cambiamos nuestra forma de pensar. O yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan igual que cuando eran pequeños? Pues la verdad no, o sea, de cierta manera, aunque seamos todavía muy jóvenes, hemos madurado, otra vez, en cierta manera, hemos madurado y hemos aprendido, hemos cambiado nuestra forma de pensar, probablemente ya no seamos tan infantiles, aunque muchas veces lo pueda parecer. Eh, pero claro que sí, hemos cambiado y estamos en constante cambio. Fidel, adelante. Bueno, a mí me gustaría retomar el ejemplo de Yadari, de las redes sociales y cómo las tenemos en uso rutinariamente en nuestro día a día y muchas veces siento que todos nosotros luego vemos que, por ejemplo, en Instagram las historias de nuestros influencers favoritos y que suben historias de sus viajes, mostrando, no sé, los monumentos o cómo son las personas de ciertos países y nos quedamos solo como con esa idea de lo que nos muestran en redes sociales o solo nos quedamos como que con esa idea y nos conformamos pensando que ya sabemos todo del país del que nos muestran un poco, cuando es solo
una minoría de lo que podríamos conocer si vivimos la experiencia. No sé si concuerdan conmigo. Pues yo la verdad sí, siento que volvemos muchas veces a lo mismo. Y creo que este es un buen espacio para discutirlo. ¿Ustedes qué piensan de las experiencias? ¿Realmente aprendemos de ellas? Es, ¿Realmente aprendemos de ellas y es de donde podamos basar todo nuestro conocimiento de las experiencias, todas nuestras vivencias? No sé ustedes qué pueden opinar. Definitivamente pienso que obviamente aprendemos de las experiencias, o sea, creo que no hay una forma de, o sea, creo que es imposible, de hecho, no aprender de las experiencias, o sea, cuando estamos pequeños, pues sí, nos llevan al kinder, que al jardín, pero no a todos, y antes de ir al jardín y al kinder ya tenemos una noción básica de lo que es el mundo, bastante básica y bastante prematura, pero sí podemos pensar así de que si me caigo, obviamente me voy a lastimar. Y si lloro, puede pasar esto. O estoy hablando de experiencias que tenemos, yo que sé, a los 3 años, a los 2 años, que no realmente no sabemos cómo comunicar lo que sentimos o qué es lo que queremos saber. Entonces, ¿cómo nos queda adaptarnos al mundo? Simplemente uh, aprendiendo a base de nuestras experiencias, precisamente. Sí, de acuerdo, pero esto creo que me vuelvo a retomar que el conocimiento empírico. Realmente en nuestra actualidad nosotros solo podemos adquirir conocimiento a base de las experiencias, a base de nuestras vivencias. A mí me gustaría que discutamos esto. Realmente nosotros solo adquirimos conocimiento por base de las experiencias, como lo mencionó ya antes en un ejemplo. Eh, Nosotros que somos del área de físico-matemáticas, no aprendemos al 100 o no entendemos al 100 un tema, al 100%, hasta no practicarlo. Pero realmente podríamos hacer algo, podemos entender un tema al 100%, en este caso, matemáticas como es el ejemplo, sin practicarlo. Me gustaría oírlos a ustedes, entonces a ver qué opinan. Luis, adelante. Bueno, hablando de las matemáticas, no creo que sea posible entenderlo al 100% sin practicarlo, pero tampoco creo que sea posible entenderlo al 100% sin la teoría, porque, bueno, hablando de nuestras experiencias, si bien sí hay cosas que la teoría nos puede decir, por ejemplo, no sé, lees que el fuego te quema, entonces puedes decir, ah, bueno, no debo meter la mano en el fuego porque me voy a quemar. No obstante, hay cosas que ese tipo de ejemplos, ese tipo de ya saber qué no hacer, no te va a dar la experiencia necesaria. Igual en mate, aunque ya sepas cómo hacerlo, si no practicas, no va a ser suficiente la teoría que tengas, aunque tengas toda la teoría del mundo, para poder hacerlo. Porque al momento de llevarlo a la práctica, las cosas cambian y a veces la teoría que tengas sobre ese específico tema no va a ser suficiente, sino que vas a tener que traer ese momento, las experiencias pasadas, la teoría pasada, entonces todo lo que llevas y todo lo que te ha hecho cambiar, todo lo que te ha hecho crecer, va a ayudarte en ese punto a resolver los problemas. Por lo tanto, yo no creo que se pueda entender al 100% un tema si, solo sin teoría, pero tampoco sin práctica, vaya, o sea, los dos están relacionados para entender al 100 un tema. No puedes entenderlo si no llevas a cabo las dos, porque hay temas muy complejos que viendo nada más o intentando hacerlos, no vas a comprender de dónde salen las cosas o por qué son, y eso va a dificultar que al final puedas realizarlos. Mira, muchas gracias por tu aporte. Y ahorita que lo mencionas, en el momento que estabas hablando, me puse a buscar una parte del texto. Quiero rescatar esta parte del texto otra vez. Mira, el que dice así. Eh, Mira, de las vivencias que hayamos tenido y entonces podemos formular alguna definición general de la filosofía.
basada en esas auténticas vivencias que ya hemos tenido hasta entonces. Esa definición hasta entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. O sea que sí, esto, mira, aquí ya nos llevamos algo del texto y algo que lo hemos relacionado con nuestros conocimientos, pues sí, de alguna manera le podemos decir más vastos. Claro, una definición tendrá llena de sentido, en este caso de filosofía, cuando tenemos en cierta parte la teoría y la práctica, las vivencias. Y siento que es una buena forma de relacionarlo ahora con tu ejemplo. No sé, me gustaría escuchar a los demás, a ver qué es lo que opinan. Ok, Pablo primero y después ya daré. Pablo, adelante. Pues sí, creo que también la teoría es bastante fundamental en el entendimiento y la concepción que llegamos a tener. Y bueno, creo que a lo que nos invita también la lectura es a vivir. Y creo que esta idea la vi muy parecida a lo que también quería, creo, plasmar Sócrates cuando nos orientaba, nos invitaba a desarrollar nuestras propias ideas y no a quedarnos con lo popular o con aquello que escuchamos. Y creo que la experiencia aquí entra de forma importante porque es con la experiencia con la que podríamos experimentar y también desarrollar de mejor forma nuestras ideas, tener un panorama más completo sobre estas. Pues no sé, se me hizo bastante interesante cómo es que se relaciona aquí estas creencias, estas ideas que Sócrates quería plasmar con la lectura. Ya daré tu turno, adelante. Bueno, creo que, bueno, para empezar, me gustaría decir que no había pensado en lo que mencionó mi compañero Luis Alberto, de que no podemos, a pesar de que las experiencias son muy, muy importantes, también no podemos estar así sin teoría, no vamos a poder avanzar o evolucionar, madurar, como ustedes quieran decirlo, sin teoría realmente. Y eso me hizo pensar a lo que había mencionado Juan Pablo, de que vamos cambiando mucho y lo que pensábamos hace años no es lo mismo que pensábamos ahorita, como, no sé, por ejemplo, el concepto amor. Cuando yo tenía 2 años, yo creo que mi concepto de amor era las caricaturas de televisión, mi mamá, mi familia, ¿no? Y hoy en día mi concepto de amor cambia, ¿no? Y creo que eso también está relacionado al conocimiento que vamos adquiriendo, tanto en conjunto con la experiencia. En la escuela veo lo que teóricamente podría ser amor y lo vivo a través de mis propias experiencias y al mismo tiempo de las experiencias que me cuentan mis compañeros, mis amigos, conocidos, de películas incluso. Vas acumulando un montón de información que al pasar del tiempo vas desarrollando y informando, como lo decía el texto de filosofía, que mientras más vas avanzando, más vas a ir creando una idea más general de lo que es el amor. Ya no para para la Yadari de 2 años, tal vez eran las caricaturas, para la Yadari de 17 años, ahora son mi familia, mis amigos, mis mascotas, el amor que siento hacia algunas series, cosas así. Entonces eso me hizo reflexionar bastante. Pues mira, creo que estoy muy de acuerdo con eso. Y es algo muy, como tú dijiste, es algo de lo que yo dije, cómo nuestra forma de pensar va cambiando conforme al tiempo. Y creo que esto tiene que ir muy, muy de acuerdo con el texto y con lo que nos llevamos. Quiero preguntarle a ustedes, ¿a alguien se le ocurre otro ejemplo? Bueno, realmente este ejemplo de cambiante y que nuestra forma de pensar va cambiando, podemos aplicar a cualquier cosa, pero ¿a alguien se le ocurre otro para comentarlo?
Ok, Pablo, adelante. Bueno, creo que se puede aplicar a prácticamente casi cualquier idea porque, bueno, voy a dar el ejemplo de fútbol. En el fútbol, pues la experiencia es la que te va dando mejor conocimiento, más habilidad, tanto física como también mental. Empiezas a entender de otra forma el juego. Y como dije antes, creo que se relaciona con casi cualquier idea porque pues la experiencia va a marcar una gran diferencia siempre. La experiencia y la práctica creo que son parte fundamental de todo y ayudan a hacernos crecer en prácticamente la mayoría de los casos, en cualquier deporte, en cualquier asignatura, en prácticamente cualquier contexto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, para ir finalizando nuestra sesión, quiero dar paso a la metafísica y abrir un espacio para la conversación entre nosotros, una conversación un poco más relajada y expresando exactamente, eh, perdón, y expresando que quiero que se relajen ustedes y diciéndoles que pueden hacer ahorita mismo sus sugerencias o alguna pregunta que tengan. Bueno, a mí me gustaría comentar que nunca había realizado una actividad así. Creo que, nunca había realizado una actividad donde me pusiera a reflexionar sobre algún tema en específico o sobre algún texto. Creo que lo más parecido que he hecho sería discutir sobre algún libro con alguien, sobre alguna serie, pero ¿por qué no lo hacemos cotidianamente? Creo que eso también me pareció interesante y, como decía, nunca lo había hecho y hablar así seriamente con otras personas, o sea, creo que me di cuenta de que podemos llegar a conclusiones que consideramos bastante serias, como las conclusiones de filósofos muy importantes, y creo que y nosotros podemos hacerlo, y tenemos esta idea de que solo esas personas pueden hacerlo, pero no, como bien decían, cualquiera puede filosofar, puede reflexionar. Simplemente creo que tenemos que tener más práctica sobre la actividad. Sí, claro, ahora mismo es un momento en el que nos estamos dando el tiempo de hacer esto. Yo también quiero decir que me gustó mucho esta actividad. Creo que yo personalmente no me había dado el tiempo de darme un tiempo más prolongado para pensar en algo, en este caso en la filosofía. Y quiero decirles que me gustó mucho estar aquí con ustedes. No sé si alguien tenga algo más que agregar. Ok, Pablo, por último. Bueno, la idea de que cada persona puede filosofar me gustó mucho porque creo que es muy cierta. Prácticamente cualquier persona con una mente racional puede llegar a conclusiones y cuestionarse por sí mismo. Creo que, como dicen, fue bastante gratificante y refrescante esta plática porque nos llevó a la reflexión y realmente a cuestionarnos pues nuestras experiencias, nuestras vivencias. Y creo que de vez en cuando tener este tipo de pláticas, de reflexiones, puede llegar a ser bastante positivo para nosotros porque pues creo que mejora bastante nuestra capacidad para razonar y pensar, aparte de nuestro lenguaje y la forma en la que estructuramos ideas. Y pues, no sé, de nueva cuenta se me hizo muy cercano a cómo es que creo que en la época en la que vivía Sócrates, él llegaba y de la nada te cuestionaba e invitaba a la reflexión. Creo que se me hizo bastante parecido, solo que en esta ocasión obviamente pues tuvimos cierto tiempo de preparación para esto
y no nos cuestionaron, pues por decir así, por sorpresa. Sí, a pesar de que no haya sido por sorpresa, es un buen espacio para la reflexión. Ok, vamos a dar finalizar esta sesión con la participación de Fidel, así que adelante. Bueno, hasta a mí también me pareció muy agradable, muy interesante esta plática, porque me hizo cuestionarme como que ciertos pensamientos o ideas que tenía acerca, no sé, de la vida, con el simple hecho de que tengo que vivirla más, y no solo quedarme pues, con las ideas. También la parte de donde meditamos me relajó bastante y cuando abrí los ojos me sentía muy tranquilo, muy relajado en cierto punto. No sé, como que ese pequeño tiempo de respirar me gustó muchísimo. Sí, se agradece. Y claro que esto nos deja un gran aprendizaje para vivir las experiencias y porque estas mismas nos van a formar nuestro conocimiento filosófico para filosofar en un futuro de cualquier otro tema. Bueno, doy por finalizada la sesión, esta sesión de compañerismo filosófico. Agradezco a todos ustedes su participación, sus aportaciones al tema. Quiero decirles que muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches y hasta luego.